China ha anunciado hace pocos minutos, un par de horas aproximadamente, la imposición de un arancel del 34%, tal como lo escucha, 34% a todos los bienes importados desde Estados Unidos. Queremos analizar en contexto internacional y evidentemente una bajada a lo local con alguien que sabe mucho del tema, con el consultor Francisco Briones. Economista Briones, buenos días, bienvenido a Radio City. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación también. En primer lugar, ¿cómo tomar esta respuesta de China que es un golpe bastante fuerte? Sí, es parte de lo esperado, es parte de cómo va evolucionando esta escalada, de las políticas que está aplicando los Estados Unidos. Y creo que y también es parte de lo esperado de los Estados Unidos, al ser la China y algunos otros bloques más que seguramente se añadirán a esa tendencia súper relevantes y súper importantes, no solamente para el comercio global en todo el mundo, sino también con los Estados Unidos. Era de esperarse que sus medidas o sus decisiones van a ser recíprocas, es decir, proporcionales a lo que y equivalentes a lo que el Estados Unidos les ha impuesto a ellos. Así que me parece que este es el inicio de una guerra comercial, de tensiones, de presiones de lado y lado, y que seguramente habrá que esperar ver algunas consecuencias para que algunas de las partes decidan finalmente sentarse y decidir por cada uno de sus lados qué se va a hacer. Francisco, a veces daría la percepción de que el presidente Trump puede ser impulsivo, pero en el fondo quienes han revisado su accionar saben que hay muchísimas cuestiones que las tiene muy bien medidas. En este caso, en la cuestión de esta guerra comercial, ¿los efectos que podría tener Estados Unidos, cree usted que están también bien calculados? Me parece que es interesante lo que planteas, porque cuando tú vas y googleas Donald Trump y te pones a ver videos de él y sus declaraciones de hace 40, 50 años, tú encuentras prácticamente exactamente el mismo discurso que tiene ahora. El tema arancelario ya lo decía él ese entonces, un tipo de déjà vu, parece cuando uno está viendo sus declaraciones. Él habla siempre en estos términos que la gente de los países la ama y le cae muy bien y que Estamos manteniendo contacto con el inteligente y que es economista buena, Francisco pero que luego Briones. sus decisiones económicas no la hacen bien a los Unidos, y en este tipo de asuntos están los temas de las aranceles. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si hay una consistencia en el pensamiento es porque él está, número uno, plenamente convencido de esto. Entonces, esto no es una locura, no es un arrebato, no es algo que salió de la noche a la mañana, ni es influenciado por quienes están a su alrededor. No, yo creo que más bien es lo contrario. Él está convencido de esto, está siendo consistente con su pensamiento de toda su vida prácticamente como presidente lo está aplicando y ha conducido y ha quizás convencido a todos sus equipos o a la gente que está cercana a él a que este es el camino, ¿no? La gran pregunta es si eso que quizás hace 50 años o hace 60 años sonaba que pudiera ser algo medianamente efectivo, como este tema de sustituir importaciones y de perjudicar el comercio exterior para tratar de fomentar el desarrollo industrial o de inversiones en tu propio país. Hoy en día, en este mundo moderno, en donde ya inclusive contamos con inteligencia artificial que son parecidas y responden en un 70% como los seres humanos, ya ese tipo de decisiones, la verdad es que son del pasado y no van a generar probablemente esas consecuencias o resultados que él está esperando, ¿verdad? Estamos hablando con Francisco Briones, alguien que sabe mucho de aranceles, exdirector del SRI en Ecuador. Ahora, ¿esconde algún tipo de estrategia el hecho de que Estados Unidos haya dicho que China podría respirar un poco si llega a un acuerdo por el tema TikTok, por ejemplo, o es parte de una dialéctica que puede tomarse incluso hasta como broma? Bueno, es interesante poder contrastar lo que en el discurso están diciendo las autoridades en los Estados Unidos, el presidente, la Casa Blanca, sus voceros, los ministros de Comercio Exterior, entre otros, con lo que luego dicen los papeles y los documentos donde se establecen las medidas, ¿no? Ellos dicen que esto es un tema arancelario y de restricciones al comercio y muestran ha sido el tratamiento que han recibido los productos ecuatorianos en el resto, en los productos americanos, perdón, en el resto del mundo, con diferentes trabas. Pero luego tú vas a ver el documento y lo que ellos observan y dicen, oye, el resultado de eso es el déficit comercial que tenemos y básicamente mientras exista déficit comercial con tu país, nosotros mantendremos vivas
estas restricciones o estas sobretasas arancelarias. Entonces ahí la pregunta es que si efectivamente haciendo las cosas que el presidente Trump dice que hay que hacer, por ejemplo, eliminar aranceles y eliminar trámites para arancelarios, como estos requerimientos de calidad, permisos de venta, entre otras cosas, si es que efectivamente eso derivará en que luego nos quiten esa sobretasa. O si más bien hay otros temas subyacentes detrás, como tú muy bien lo acabas de decir, este es un tema al final de negociaciones. Y esto Estados Unidos no lo pone por Ecuador. Nosotros somos una hormiga al lado de un elefante en el comercio de Estados Unidos con el mundo. Esto Estados Unidos lo pone por China, por Tailandia, por Taiwán, por Japón, por la Unión Europea. Eso es lo que le importa a él tener sentados en la mesa. Todos los demás se beneficiarán por default o se afectarán por default de la medida, digamos, ¿no? Solo que en la forma también como él actúa, de meter la presión y de poder llegar a sentarse con todos los que él quiere sentarse para negociar, es yendo siempre al extremo, ¿no? Entonces pone un arancel para absolutamente todo el mundo, algo realmente sin precedentes y bastante novedoso, curioso, digámoslo, desde el punto de vista económico. Economista Briones, sin embargo, pese a todo este análisis que podemos colocar sobre la mesa, hay unas cuestiones que nos dejan algo preocupados. Hoy decía muy temprano en este informativo Guillermo Hidalgo al revisar cómo amanecía el mundo, las bolsas mundiales, incluso el petróleo está en picada por esta guerra comercial, que es sí, el oro incluso, ¿no? El oro, lo anota bien Guillermo, había decaído en su cotización. Entonces nos preguntábamos aquí si esto tiene que ser algo temporal o de alguna manera se podría complicar en este foco que centra a Estados Unidos y a China. Mira, la medida es tan radical, la medida es tan grande que la mayoría de gente en los Estados Unidos dice, y de expertos, exministros, y entre otros políticos y analistas en los Estados Unidos, técnicos, dicen que es tan grave y tan impactante a la economía americana que va a tener que durar poco esto, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver cuál finalmente termina siendo la decisión, porque como acabamos de decir, también va a depender mucho de lo que traigan a la mesa o de lo que quieran poner a discutir en la mesa algunas otras potencias mundiales. Ya China hizo lo suyo, quizás de China quizás es del que menos esperaba tener una respuesta favorable a los Estados Unidos, Donald Trump, así que digamos, desde ese punto de vista, yo diría que es lo esperado para él, quizás lo que él está esperando lograr alguna mejor otra posición con otros bloques, con otros países. Y luego sobre las reacciones del mercado, siempre los mercados reaccionan de una forma inicial, digamos, transitoria, digamos, es una primera reacción. Luego viene un periodo de eh, eh, que pasa una vez digamos, que puede suceder una vez que pasa la fiebre y que pasa las consecuencias que tenemos por las medidas, ¿no? Entonces yo digo, esperemos otra vez un poco más, un par de días más, una semana más, para ver cómo finalmente se estabilizan o no los productos. ¿Alguna complicación ahí en la señal del Internet con el economista Francisco Briones, consultor económico, hablando de los impactos de la guerra comercial establecida por Estados Unidos? Economista Briones, para cerrar Se este, cortó, me sí se cortó parece. un poco, estábamos escuchando un poco la revisión que hacía usted en la materia de los mercados, pero para ir cerrando esta conversación, quisiéramos su criterio respecto a las implicaciones que tienen las políticas comerciales establecidas por el gigante norteamericano a países hormiga como Ecuador. Mira, a priori, como os he dicho, salimos bien parados, ya que recibimos la sobretasa arancelaria más pequeña posible, ¿no? Y eso es positivo y por no haber sido agredidos, digamos, de una forma peor, ¿no? Número uno. Y número dos, cuando nos comparamos contra lo que recibieron nuestros competidores y nuestros principales productos que vemos en los Estados Unidos, digamos, nos podríamos llegar a la conclusión de que en efecto ahora somos más competitivos que ellos. ¿Verdad? Y eso nos da un efecto transitorio, así mismo como decíamos en el mercado, más bien a favor de nuestros productos. Luego lo que hay que entender y que es lo más importante en economía es qué va a pasar con la economía y el consumo en los Estados Unidos una vez que esto ya se estabilice y ya entra en funcionamiento, porque ojo,
los mercados caen y los precios caen, pero la medida todavía no existe, ¿verdad? Recién mañana se va a aplicar, o sea, todavía no hay ningún efecto más que especulativo sobre esto. Entonces, cuando se empiece a ver los efectos económicos reales, inflacionarios, de producción, de pérdida de empleo, y que probablemente se restrinja la capacidad de consumo en los Estados Unidos, allí es cuando nosotros diremos, ok, mira, ve, sí nos afecta que nos suban el arancel y que nos suban los precios para entrar a los Estados Unidos, porque nos están consumiendo menos, nos están sustituyendo nuestro producto, entonces ahora sí preocupémonos. No, yo digo, entonces es desde ahora que hay que ver eso de allí, que este momento inicial quizás pudiera ser ventajoso y hay una oportunidad que aprovechar, pero también tengamos en cuenta lo que va a venir después, muy probablemente, si es que nos apegamos a lo que típicamente sucede en economía cuando subes los aranceles al comercio exterior, ¿verdad? La pregunta final la tiene Alfredo Escobar. Economista, muy buenos días. Le saluda Alfredo Escobar. ¿Podríamos estar hablando, para concluir, de que a futuro, bueno, no a tan largo plazo, hablaríamos de nueva conformación de bloques económicos a nivel internacional y una posible desglobalización de la economía? Bueno, y ahí ya entramos, creo que las teorías típicas conspirativas que también que existen en los Estados Unidos y que son quizás a veces muy verosímiles. Creo que hay que esperar. Sí creo que algunos países se van a unir y van a conversar las respuestas que van a tener ante los Estados Unidos y eso promueve, digamos, quizás nuevas conformaciones de alianzas, pero que por ahora quizás sean momentáneas. Yo digo, hay que esto aquí tomarlo con pinzas, si es tan grande, es tan gigantesco el efecto o la medida que todavía no estamos o somos capaces de evidenciar cuál puede ser la real envergadura, porque solo estamos viendo nosotros como que esto si fuese contabilidad, estamos viendo solamente, mira, nos pusieron 10, me decían 20, estoy mejor parado, aplaudamos, no, pero es que eso no es la economía, eso no es la geopolítica, eso no es no tener en cuenta los intereses que hay detrás de todos estos movimientos. Entonces, sí hay que esperar que se aplique la medida, ver qué más puede estar pasando en el mundo, qué más puede haber de reacción de grandes potencias y cómo esto empieza a crear una serie de distorsiones y shocks externos que pueden llegar a nuestra economía de formas que todavía ni siquiera estamos observando o pensando. Entonces, eso me parece que es lo más importante. No despistarnos, con la euforia del momento de decir por primera vez en mi vida el producto ecuatoriano es más competitivo en los Estados Unidos que toda mi competencia. Ojo, tranquilidad, vamos paso a paso viendo qué pasa. Queremos agradecer al economista Francisco Briones, consultor en esta materia.